Hola, ¿qué tal alumnos de cuarto grado de primaria de la institución educativa El Triunfo? Bienvenido a ver el tema del curso de religión con el nuevo tema de hoy que es la Biblia, ¿no? Bienvenida a las aulas Sócrates, Aristóteles, Platón, Pitágoras y Tales de Mileto. Vamos a ir viendo entonces este tema de la Biblia. Bienvenidos, chicos. A ver, entonces vamos viendo primero qué es la Biblia, ¿no? Vamos viendo que la Biblia es un libro sagrado, ya nos han dicho los anteriores años, también cuando hemos visto este tema, ¿no? Que la Biblia es un libro sagrado, es un libro, ¿no? También podemos decir que es una carta por parte de Dios, ¿verdad? Eh, es un libro, pues, chicos, sagrado para todos los que somos creyentes, pues, de Dios, ¿no? Porque ha sido escrito bajo la inspiración de Dios. Por ello es que este libro sagrado, esta Biblia, aquí pues encontramos la palabra de Dios y su autor principal, ¿no? Es Dios, porque es Él a través de otras personas, de los profetas, ¿no? Que Él ha utilizado para escribir o dejarnos pues aquí todo lo que encontramos pues en este libro sagrado, ¿no? La Biblia narra diferentes historias sagradas y enseñanzas reveladas e inspiradas por Dios para la salvación de las personas. Historias sagradas como cuáles tenemos en el Antiguo Testamento, la historia de la creación, cómo es que Dios ha hecho pues esta creación perfecta, ¿no? Tenemos también la historia de la Torre de Babel, la historia de Noé, la de Abraham, la de Moisés, muchas historias, ¿verdad? Que ya hemos visto o venimos viendo en el transcurso de las clases, ¿no? También tenemos enseñanzas reveladas, inspiradas por Dios para la salvación de las personas, ¿no? En el Nuevo Testamento podemos encontrar ya todo lo que acontece con Jesús y cómo Él nos enseña o nos da esa buena noticia del reino de su Padre, las enseñanzas que Él nos dejó en el tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos salvarnos, ¿no? Entonces, todo esto lo encontramos en este libro sagrado. Contiene pues una gran cantidad de enseñanzas religiosas para las personas de todos los tiempos, ¿verdad? Sabemos que este libro sagrado no es de ahora, ¿no? Es de hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces, algunos dirán, no, pero Miss, ¿cómo sabemos en realidad si lo que está escrito ahí, puede ser cierto, ¿no? Porque a veces las cosas se distorsionan con el pasar del tiempo. Pero nuestra fe, eso que nosotros tenemos y que es inquebrantable cuando tenemos plena fe en Dios, nos hace creer que todo lo que está ahí, todo lo que está escrito es porque Dios así ha querido que nosotros conozcamos o quiere que nosotros conozcamos para llevar nuestra vida por el camino correcto, pues no. Muy bien, pues chicos, tenemos los libros de la Biblia, ¿no? Este libro sagrado, este libro, ¿no? Está formado por 73, perdón, libros religiosos, ¿ya? Escritos en diferentes autores que vivieron pues en épocas diferentes, ¿no? De la antigüedad, ¿no? Y aquí encontramos pues que narra la historia de la salvación. Sus libros se agrupan, este libro sagrado se divide o se agrupa en dos partes que son muy importantes, que tenemos o ya sabemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues chicos, como ya sabemos, todo lo que sucede antes de la llegada del Mesías. Muy bien, chicos, entonces vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento, un libro pues que está formado por 27 libros o escritos, ¿no? El Nuevo Testamento aquí encontramos que se dividen también en distintos grupos de acuerdo al tema que tratan. Aquí encontramos sobre todo lo más importante que son los evangelios, ¿no? Estos cuatro evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y, y sobre todo, chicos, ¿qué es lo que nos narra estos cuatro evangelios, no? ¿Qué tan importantes son? Recordemos que aquí en este Nuevo Testamento habla sobre todo lo que concierne a Jesús, ¿no? Desde su nacimiento hasta cuando Él asciende al Padre, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Recuerden
que los evangelios del Nuevo Testamento, ¿no? Que son, pues, como ya les había dicho, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios son los que nos narran la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Son los 4 libros en realidad más importantes del Nuevo Testamento, porque aquí pues se narra la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, ¿no? Entonces por eso es la importancia de esos 4 evangelios. Como ya hemos dicho, este Nuevo Testamento está formado por estos 27 libros, ¿no? Como vemos en la imagen, en las cuales pues se narra lo que ya les había comentado también sobre todo lo que concierne a Jesús, pero también el nacimiento de la iglesia, ¿no? Eso también es importante, el nacimiento de la iglesia. Estos libros fueron escritos después de resucitar a Jesús, ¿no? A lo largo pues más o menos de 45 años. Tenemos los diferentes libros aquí, aparte de los 4 evangelios, también tenemos Hechos, Romanos, Corintios, ¿no? Recordemos que en Corintios hay la primera carta de Corintios, la segunda, ¿no? Gálatas, los Efesios, Colonicenses y así, pues, ¿no? Todos los libros de los cuales consta este Nuevo Testamento. Ahora pues hablemos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros que narran la historia del pueblo de Israel y el anuncio de los profetas, ¿no? De la venida de Jesucristo, el Mesías, el Salvador prometido por Dios. Estos libros fueron escritos antes del nacimiento de Jesús a lo largo de 1000 años, ¿no? Entonces, aquí en el Antiguo Testamento podemos encontrar ya todas estas historias de las que hemos hablado, del arca de Noé, de la creación, de Abraham, de Jacob, de Isaac, ¿no? De la creación de las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces, todas estas historias están aquí en el Antiguo Testamento, que han sido pues escritas antes de la llegada de Jesús, ¿no? Y también aquí pues vemos este anuncio por parte de los profetas, de los diferentes profetas, la llegada de este Salvador, que era Jesús, pues, ¿no? Aquí tenemos pues el Éxodo, el Génesis, que es el primer libro, Levítico, Números, Deuteronomio, tenemos Josué, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, tenemos los proverbios, ¿no? Lo del profeta Isaías, tenemos todos los profetas, ¿no? Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Miqueas, ¿no? Jonás, Nahum. Todos los profetas aquí podemos encontrar también en lo que es el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces los libros del Antiguo Testamento, los 46 libros, se clasifican en grupos también, así como tenemos que la Biblia se clasifica en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también tiene una clasificación que se clasifica pues en Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que narran la creación de Dios y el comienzo de la historia de este pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Tenemos en el Génesis, ¿no? Tenemos en el Éxodo, ¿no? El Génesis también llamado pues el libro de los orígenes, ¿no? El Éxodo que narra también todo lo que concierne a la salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿no? Entonces tenemos también los libros históricos, ¿no? Tenemos como el libro de los reyes, ¿no? Cuentan hechos que han sucedido, por ejemplo, los 2 libros de reyes, ¿no? Los libros sapiensales se llaman así porque enseñan normas de buen comportamiento, por ejemplo, el libro de los proverbios. Libros poéticos expresan la fe en Dios en forma de poesías y oraciones, por ejemplo, el libro de los salmos, ¿no? Entonces, también existen libros proféticos, sus protagonistas pues se llaman así, proféticos, proviene pues de la palabra profeta, ¿no? Que han sido los principales, los profetas, ¿no? Que hablan en nombre de Dios, por ejemplo, el profeta más importante que ya hemos visto, el libro de Isaías y de Daniel, ¿no? Muy bien, también tenemos los libros del Nuevo Testamento, la clasificación de estos libros del Nuevo Testamento, ¿no? Que tenemos los 27 libros que se clasifican pues en evangelios, hechos de los apóstoles, cartas y el Apocalipsis. Los evangelios pues que como ya les he mencionado narran sobre todo la vida, el mensaje que Jesús nos dejó, cuentan la buena noticia que Dios
este, la buena noticia por parte de Dios, ¿no? Que nos transmitió Jesús, ¿no? A cada evangelio se le denomina con el nombre de su autor. Así el evangelio de San Mateo, el evangelio de San Marcos, de San Lucas y de San Juan, ¿no? Entonces, en Hechos de los Apóstoles, este libro pues cuenta el nacimiento de la iglesia y cómo vivían los primeros cristianos, ¿no? Aquí pues en los primeros cristianos se forman las primeras comunidades cristianas, ¿no? Es un tema también bastante importante, pero que ya lo van a ver en otro grado, ¿no? Porque es un poquito más amplio, habla de las primeras comunidades cristianas, cómo eran estos cristianos, sobre todo en los primeros tiempos de los apóstoles, cuando Jesús se fue y dejó pues a estos discípulos a cargo de que pudieran propagar su palabra, ¿no? Otra de la clasificación es cartas, son 21 cartas escritas a las primeras comunidades cristianas, como ya les había dicho, ¿no? San Pablo escribió 14 de ellas, ¿verdad? El Apocalipsis, pues que es un libro, habla sobre las realidades últimas, el fin de los tiempos, el juicio de Dios y los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Es un libro que ha sido que ha generado bastante polémica, ¿no? Sobre este libro Apocalipsis, porque algunos tenemos una interpretación y otros de repente lo interpretamos de diferente manera, ¿no? Entonces, a veces lo que está escrito ahí de repente hay personas que logran tener ese don de poder discernir bien lo que significa, pero hay personas de que no, ¿no? Que a veces lo interpretamos a nuestra manera, porque no sabemos exactamente o porque no tenemos esa capacidad de repente de entender lo que está escrito allí, ¿no? Entonces nos habla sobre las realidades de los últimos tiempos, nos habla sobre el juicio de Dios y pues esta nueva tierra o este nuevo lugar que tendremos después de que Dios o de la segunda venida de Jesús, ¿no? Nos habla de que Jesús volverá a venir, ¿no? Y que levantará su iglesia, que emitirá, perdón, juicios, ¿no? Sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a la Biblia. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a ver el día de mañana para ver eh, el tema, ¿no? Para poder un poco aportar ustedes, ¿no? Sobre todo si pudieran también investigar sobre un poco más de la Biblia, de repente podamos intercambiar opiniones, ¿ok? Muy bien, chicos, nos vemos, cuídense mucho.